La novela romántica del siglo XVIII. Reseña y crítica literaria a las desventuras del joven Goethe de Johann Goethe. La gente que rodea al príncipe valora mi inteligencia y mis talentos mucho más que mi corazón, mi único orgullo, fuente sin igual de todas mis fuerzas, de toda dicha y de toda desventura. Ay, lo que sé lo puede saber cualquiera, pero mi corazón solo me pertenece a mí. Vida y obra del autor. Johann Wolfgang von Goethe nace en Alemania en 1749. Fue un novelista, dramaturgo, poeta y naturalista, considerado uno de los poetas más importantes e influyentes de la lengua alemana. Su obra es el mayor exponente del movimiento romántico. En sus primeros años, en 1765, Goethe se traslada al Colegio Leipzig para estudiar Derecho. Posteriormente se traslada a Estrasburgo, donde conoce al filósofo Johann Herder, líder del movimiento intelectual Sturm und Drang. De esta relación florece una amistad y de la que Johann Goethe adquiere conocimientos de poesía clásica como Homero, Píndaro y Shakespeare, corrientes que influyeron en su estética narrativa. Tras graduarse, Goethe regresa a Frankfurt y se dedica a estudiar filosofía. En 1772 escribe su primera obra dramática importante, Götz-Berlichingen, y en 1774 publica Las penas del joven Goethe, convirtiendo así a Goethe en el líder de la Revolución Romántica. En su vejez, la producción artística de Goethe seguía siendo muy prolífica. Finalmente, el 22 de marzo de 1832, fallece. Sus obras más destacadas. En 1774 publica Las penas del joven Goethe, Prometeo en el mismo año, Las afinidades selectivas publicada en 1809, Poesía y verdad publicada en 1811 y Fausto publicado en 1832. El Sturm und Drang. Como se menciona anteriormente, Johann Goethe fue el máximo representante del romanticismo en Alemania. Sin embargo, el Sturm und Drang, o en español, tempestad e ímpetu, fue predecesor al romanticismo. Este movimiento estético se gestó en el último cuarto del siglo XVIII. Se planteaba un fuerte rechazo a la estética neoclasista, gracias a Friedrich Schiller, por una obra teatral titulada Sturm und Drang, publicada en 1776, del que posteriormente se tomaría el nombre de esta estética. Se tenía el objetivo de buscar un arte característico, auténtico y reductivo al neoclasista. Se caracterizó la sensibilidad de lo natural frente a lo falso. Ahora bien, la obra que inspiró un auténtico furor popular y que representó al romanticismo en toda su expresión en Alemania es la novela Las penas del joven Goethe de Johann Goethe. Publicada en 1774 de forma epistolar, se relata la historia de un joven llamado Goethe, joven artista que escapa de su familia, por lo que se va pues en busca de su arte en Welgem, un pueblo ficticio donde conoce la vida tranquila de sus habitantes y se deslumbra por la naturaleza del lugar. Por medio de cartas, Werger cuenta a su amigo Guillermo sus impresiones del lugar, experiencias y sentimientos hacia lo que experimenta allí. Desde su llegada, Goethe es invitado a un baile donde conoce a Carlota, una joven hermosa que cuida de su padre y hermanos, después de la muerte de su madre. Posterior a este encuentro, el joven Goethe se lleva una gran desilusión por Carlota, ya que ella misma le cuenta que está comprometida por designios de su madre antes de morir con el joven Alberto, cuyo carácter es serio, pero de buena familia. A esto, Goethe no puede evitar enamorarse de la joven Carlota, produciendo en él un gran dolor, y por ese mismo dolor, él decide morir por su propia mano.
Su estructura epistolar dividida en 3 partes le da un sentido de pertenencia e identidad a los lectores que yo misma experimenté. Para la mitad de la misma, probablemente no se cuente con la experiencia amorosa del joven Gerer, pero se puede sentir pena por él, o al menos el sentimiento de melancolía que produce la obra. Una experiencia interesante que contrasta con la estética del siglo XVIII. Refleja la pasión, los sueños, cayendo en lo sublime del espíritu elevado del joven Gerer. El modelo del héroe romántico. Como se mencionó anteriormente, la obra de Goethe fue un gran referente del romanticismo, por lo que su personaje masculino Gerer se utiliza como un modelo de héroe cuyas inclinaciones estéticas son a lo verdadero, la naturaleza y sencillez de las personas con las que trataba, la contemplación rebelándose contra la razón o el buen juicio que se ve reflejado innumerables veces cuando se refería a Alberto. Y cito: "No puedo rehusar mi estimación a Alberto. Su exterior tranquilo forma marcadísimo contraste con mi carácter turbulento que en vano desearía ocultar". Sus expresiones de afecto eran efusivas y sin reservas, sin importar qué pudieran pensar de él, cómo expresarse. Por ejemplo, Carlota, exclamé, prestándole mi mano, y con los ojos cuajados de lágrimas, le respondí: "Sí, volveremos a vernos. En esta vida y en la otra volveremos a vernos". Ahora bien, el personaje femenino de Carlota se sabe de su carácter a través de los ojos de Gerer y la describe como un ángel jovial, sencilla, inteligente, sensible y serena. Sin embargo, en la última parte de la obra se conoce que el verdadero afecto que le tiene a Gerer es fraterno. Y citamos: "Carlota estaba sola. Aprovechando esta circunstancia, se abandonó a sus ideas y dejó vagar su espíritu entre los efectos de su pasado y su presente. Le había sido tan simpático Gerer desde el momento en que se conocieron, y llegó a serle tan querido. Si ella hubiera podido hacerle su hermano, qué feliz habría sido". Ahora bien, la contraparte de Gerer es Alberto, cuyo carácter es muy distinto al del protagonista, representando lo que en la vida real de esa época se rehuía, que era la razón, el equilibrio o la mesura de los impulsos. A veces se muestra falto de sensibilidad y por eso no entiende ciertas cosas de la manera de pensar y actuar de Gerer. El fin del héroe romántico. El suicidio, por muchos años y al parecer siglos, ha sido un tema incómodo para las sociedades. Por tal motivo, no se llegó en ciertos periodos históricos a una comprensión a tal comportamiento, considerándolo insignificante en ciertos círculos sociales. En esta misma obra, ese tema es tocado en diferentes momentos y diferentes contrastes, siendo para el protagonista Gerer una solución final a su sufrimiento. Citamos: "La naturaleza, proseguí, tiene sus límites. Puede soportar hasta cierto punto la alegría, la pena, el dolor. Si pasa más allá, sucumbe. No se trata pues de saber si un hombre es débil o fuerte, sino de si puede soportar la extensión de su desgracia, sea moral, sea física. Y me parece tan ridículo decir que un hombre que se suicida es cobarde, como absurdo sería dar el mismo nombre al que muere de una fiebre maligna". Sin embargo, considerando las circunstancias de nuestra actualidad, donde hay más información o alternativas, este tipo de decisiones no se debe de tomar a la ligera. Independientemente de la razón y el buen juicio, siempre debe de haber un equilibrio en nuestros sentires y controlarlos. Como seres humanos que conformamos una sociedad, debemos mostrar respeto y real apoyo a quienes necesitan de nuestra ayuda, sin emitir una crítica, sin pensar en el otro. El romanticismo nace de la incomprensión social de los sentimientos. Si bien el clasismo de la época nos rescata del oscurantismo de la ignorancia
y se abre un camino por la razón, se deja de lado una parte fundamental que forma al ser humano. No puede haber uno sin el otro. La coexistencia de la razón y los sentimientos son esenciales en nuestra forma de vivir cada día. Por tal motivo, la obra de Johann Goethe tuvo un gran auge en su periodo, ya que este fue el medio para manifestar sus sentimientos contra la sociedad dominante que los rodeaba, por lo que la obra en este sentido fue el motor de la transformación del ser humano, y así como actualmente nuestra guía son las reglas, el pensamiento lógico, lo son también las emociones, al comprender a quienes nos rodean, qué los hace felices o el porqué de su angustia. Gracias por ver este video. Hasta pronto.